buenas tardes. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que vivamos este momento en el espíritu de la palabra. Y les voy a leer de la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo 5. Dios es luz. Y la nueva que oímos del mismo Jesucristo y os anunciamos es que Dios es luz y en Él no hay tinieblas ningunas. Si dijéramos que tenemos unión con Él y andamos entre tinieblas, mentimos y no tratamos verdad. Pero si caminamos a la luz de la fe y santidad, como Él está asimismo en la luz, síguese de ahí que tenemos nosotros una común y mutua unión y la sangre de Jesucristo. Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si dijésemos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y lavarnos de toda iniquidad. Si dijésemos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos, estas cosas os escribo a fin de que no pequéis. Pero aun cuando alguno por desgracia pecare, no desespere, pues tenemos por abogado para con el Padre a Jesucristo, justo y santo. Palabra de Dios. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a vivir una realidad espiritual que aparentemente es como una realidad acusante, como parece ser como casi como que el Evangelio nos pusiera contra la pared. Como vivimos en un mundo que es tan difícil de manejar en la moral, en los valores, en los principios, un mundo que es tan difícil de comprender en el sentido de cómo equilibrarlo con relación a Dios y a las cosas naturales. Y parece ser que vivimos más en desobediencia que en obediencia. Entonces, cada vez que escuchamos el Evangelio, en cierta forma, quedamos tristes, porque quedamos como el joven rico del Evangelio, que se fue triste. Y era una persona que aparentemente vivía bien con Dios, pero se dio cuenta en el encuentro que tuvo con Dios mismo de que no estaba tan bien. Y eso nos pasa con frecuencia. Entonces la fe, en un momento dado, se convierte casi como en un peso. Y es como casi que como una desilusión de nosotros mismos generalmente. Y también en un momento dado, si sucumbimos en esa desilusión, terminamos buscando las alternativas. Y por eso tanta gente cae en tantas cosas extrañas, tantas filosofías y tantas cosas raras que hay. Y encima de esto también caen en un cristianismo alternativo, donde se vive otro tipo de evangelio. Pero yo pienso que esta situación que es tan común en la iglesia hoy no es más que una pérdida de la dirección espiritual del norte de Dios. Y es necesario recuperar esa dirección espiritual, recuperar ese norte, para poder nosotros vivir la realidad del Evangelio sin que el Evangelio se convierta en una persecución, sin que el Evangelio se convierta en una acusación, sin que el Evangelio se convierta en una pesadilla, porque la relación nuestra con Dios, en un momento dado por la vida que llevamos, de repente se convierte en un problema. Y vemos comúnmente a los adolescentes teniendo grandes crisis con la iglesia. Por un lado, por la doble vida que de repente viven los padres, de que por un lado están rezando y por otro lado faltándoles a la caridad a ellos mismos o imponiéndoles la religión a la fuerza, lo cual un adolescente que apenas está buscando la identidad en todos los sentidos jamás va a entender el lenguaje de la imposición a la fuerza. Solamente entenderá el amor, entenderá la caridad, la compasión. Y sabemos que los padres deben tener firmeza en todo lo que le enseñan a los hijos, pero firmeza sin caridad ya es un abuso, no es firmeza, sino que es violencia, y la violencia jamás conquista un corazón. Entonces, los adolescentes muy comúnmente encuentran un conflicto con Dios, porque
no entienden a ese Dios que les quiere obligar a creer en Él, porque esa es la forma en que se los están entregando. Y el Evangelio desde esa época se puede convertir en un acusador, en un amenazante, en una cosa, en algo que está impuesto sobre mí. De otras formas, cuando el hombre crece ya está supuestamente identificado, ya es un adulto, ya ha pasado por todo ese estado de adolescencia, de pronto se encuentra en una mediocridad, porque en la adolescencia no tomó unas decisiones serias ni de una cosa ni de la otra, y de pronto se volvió políticamente correcto, y por un lado complace a algunos para no desesperarlos, los que le impusieron la religión, y por otro lado complace sus curiosidades, y entonces navega subterráneamente entre toda clase de experiencias, y entonces lleva por dentro una confusión y una culpa, y al final se convierte en un indiferente, y ya no le importa nada. Entonces ya no es ni católico, ni tampoco tiene que decirle que es de una cosa a la otra, porque pertenece a todas. En un momento dado hay personas que tienen un poco más de profundidad en la fe, pero no tienen interés de llegar a la raíz, porque la raíz les va a exigir santidad, y hasta allá no quieren llegar. Entonces, también ahí el Evangelio entristece a esas personas, porque cada vez que lo escuchan y les timbra en lo interior del alma, saben que no están bien. Entonces, se ponen tristes, y en cierta forma rechazan la iglesia interiormente. Pero Dios nos ha dado algo muy diferente a nosotros, porque la realidad es que el hombre no tiene que esperar hasta que esté ya boqueando para morirse, para llamar a un sacerdote, y entonces tratar de arreglar la vida en el último minuto. Dios no quiere que hagamos eso. Es posible que una persona si se salve, y lo más seguro es que si se arrepiente, realmente en ese momento se salva, pero lo más difícil es lo que le espera, porque esa purificación de esa alma es una purificación terrible. Una persona que desbarató su vida de esa forma, la desperdició y a última hora se arrepiente. No es muy recomendable. Lo que es bueno de eso es la misericordia de Dios que acobija inclusive una persona así. Pero precisamente lo que nosotros estamos haciendo cuando nos reunimos como estamos acá en este momento es a evitar que la vida nuestra se malgaste, que la derrochemos y que aparezcamos de repente en el último momento de nuestra vida arrepintiéndonos, porque sería una tragedia. Estamos acá es para utilizar este momento y reflexionar profundamente en los misterios de nuestra fe, en la sencillez de la palabra, porque la palabra es muy sencilla. Fíjense la palabra que acabamos de leer de San Juan, y es muy sencillo. El que diga que no es pecador es un mentiroso. Dios es luz, y donde está Dios no hay tinieblas, porque Dios es la claridad, la verdad, la vida, y es tan sencillo como eso. El que es de Dios tiene luz, el que no es de Dios está en la oscuridad, y el que es mediocre está en la oscuridad, porque la mediocridad es oscuridad. La mediocridad es pretender, y pretender es como falsificar. Pretender es igual que un billete falso. Un billete falso es casi perfecto, pero no lo es, y por eso engaña. Entonces el mediocre engaña y pretende ser real cuando no lo es, y se engaña a sí mismo también. Y al final de esta vida se encuentra con que lo que tenía era falso, y no le da vida. Al contrario, le produce la muerte. Dios quiere que nosotros entendamos que lo que nos ha dado Él nos hace libres, y no solamente libres, nos hace felices. Es lo único que nos puede hacer feliz. Por eso, si usted quiere ver algo bien difícil, un católico amargado, ¿eso qué es? Pues no es una persona que viva la fe. ¿Cómo puede usted vivir la fe siendo católico? Y personas que las encuentran hasta comulgando y viviendo los sacramentos y están amargados. Hay algo mal con ellos. Hay algo que no está bien. No es posible que eso suceda. Porque si Dios está en mí, Dios es la alegría, Dios es el consuelo, Dios es la esperanza, Dios es la caridad, la compasión, y en mí hay entusiasmo. La vida no me tiene agobiado. Yo vivo en medio del agobio de la vida con entusiasmo y esperanza, porque por encima de todo eso tengo la fe que me coloca en Dios en una manera incondicional, y no soy una persona cerebral, una persona que está tratando de descubrir la vida a través del pensamiento y a través de la lógica y la razón, porque esa es la peor miseria que yo puedo tener. Si estoy todo el día tratando de analizar y tratar de descubrir la verdad en el pensamiento, usted sabe que esa es la prisión más grande que hay, porque en ese pensamiento, en ese raciocinio está el pecado original. Ahí está ese conocimiento que tenemos
que no debemos tener, la fruta que nos comimos, que no debíamos habernos comido. Y por eso la fe está por encima de la razón. Pero la razón y la fe van juntas. ¿Y cómo van juntas la razón y la fe? San Pablo dice, tenemos que traer a la mente, a la razón, la palabra, o sea, la espiritualidad tiene que encarnarse en nuestra vida. Pero ¿cómo lo hacemos? Primero vamos al espíritu. Acuérdense que todos los que empiezan por la razón terminan perdiendo todo, porque a través de la razón no se llega al espíritu, nunca se ha llegado. Por eso hay ateos, por eso está la teoría de la evolución, por eso hay tantas cosas que son herejías, porque el hombre ha llegado a un momento en que ya no entiende, porque vive racionalizando todo y la razón no lo lleva a uno a Dios. Pero sí, cuando nosotros por amor confiamos en lo que Dios nos ha revelado y comenzamos en el amor, hasta la razón termina entendiendo todo, porque empezamos por el amor. Miren que una pareja se casa y en un momento dado, de pronto en el noviazgo, el romance es a veces un poco engañoso, porque el hombre, sin darse cuenta, es políticamente correcto, entonces quiere guardar una imagen con el otro, y es un romance, entonces no quiere hacer nada que demuestre realmente sus debilidades y sus defectos, y se avergüenza en el noviazgo de sus defectos y casi que los esconde en cierta forma, o por lo menos le pone el volumen más bajo a los defectos para que no sean tan alarmantes. Pero cuando ya se casan, todo el volumen se sube de todo, que ya se relajó, ya le pertenece al otro, el otro, entonces ya sale todas estas cosas que no aparecieron en el noviazgo. Y aquí viene lo importante del matrimonio, del sacramento. ¿Cuál es? El espíritu del sacramento que dice que estás unido por vida, de por vida. Y eso entonces tiene dos caminos. Uno, vives la obediencia a lo que te comprometiste por el temor de Dios, en obediencia al Espíritu, o entras con la razón a sentirte traicionado diciendo, ¿cómo es posible que no me haya mostrado este defecto en la forma que está ahora sucediendo? Se me destapó esta caja de Pandora. ¿Y esto de dónde salió? ¿Y cómo se portaba en el noviazgo? ¿De ahora con qué me salió? Y empieza el raciocinio y empieza eso, y al final, a través de la razón, se pierde la cabeza, se pierde el amor, porque no hay, en la razón no hay amor. Entonces, si el hombre entra por el amor, al encontrar esas sorpresas del matrimonio, empieza a perdonar a la fuerza. Dice, me duele, me siento mal, pero yo sé que tengo que perdonar y necesito superar esto. Y esta persona es mi esposa o mi esposo y yo tengo que perdonar estos defectos, porque esa es la espiritualidad del matrimonio. Por eso tantos matrimonios se dañan, porque se van a través de ese juicio, ese juzgado que tiene las puertas abiertas 24 horas con un martillo que sentencia cada aliento, cada suspiro, lo sentencia con un martillo que no tiene compasión. Entonces Dios nos llama a entender qué es lo que Él quiere de nosotros en nuestra fe. Él quiere que soltemos el martillo, que nos salgamos del juzgado, que entremos en el amor y entremos en la luz de Dios, que es el que nos da a nosotros una esperanza viva, un gozo vivo, una alegría real. Y ahí viene el encuentro con un abrazo celestial en una vida tan difícil como la que vivimos todos nosotros. No hay una sola persona acá que pueda decir que ha tenido una vida de rosas. De repente los niños, de repente los jóvenes todavía no se han encontrado con situaciones que los han doblado. Eso que es difícil en un mundo como este, que no les haya pasado, pero hay casos que hay niños que están en una burbuja y de pronto no han vivido cosas difíciles, pero cada uno de nosotros viviremos la prueba de la tierra. Si alguien muere y se aparece ante el tribunal de Jesucristo con las botas limpias, lo devuelven, porque no pasó por la tierra. La tierra por algo se llama tierra. Entonces, el sentido de la tierra es el sentido del crecimiento desde el polvo. Y estamos empolvados. El camino nuestro es a desempolvarnos en medio del polvo. Suena una contradicción, pero esa es la vida sobrenatural que Dios nos concedió. Él nos hace de barro y quiere que en este barro nos hagamos verdadero espíritu, porque ha soplado en nosotros la vida del espíritu en el barro. Pero este barro
que está hecho a imagen y semejanza de la misma alma y el alma hecha a imagen y semejanza del mismo Dios, tiene que convertirse en una eterna presencia en Dios desde este barro. Y este es el desafío del Creador, algo extraordinario, que de la nada sopla una vida que no terminará, de la nada. Y este principio no podemos olvidarlo, porque si lo olvidamos, entonces terminamos pensando que este barro es algo que nos pertenece y que este barro es algo que nosotros manejamos, es algo que nosotros conocemos, cuando precisamente eso es vivir en el error más grande, porque es vivir en el error de la razón. La razón es nuestro enemigo cuando la razón no tiene el Espíritu de Dios. Por eso encontramos la psicología atea, toda esa ciencia humana atea, donde pretenden descubrir el camino a la vida en sus propios elementos y no tienen a Dios en medio de eso. Por lo tanto, son peces que están fuera del agua, en la arena de la playa, pretendiendo respirar, pretendiendo que están todavía en un elemento donde pueden sobrevivir, cuando ya se están muriendo, están boqueando, porque ahí no pueden sobrevivir. Y por eso el Evangelio dice: el que vive en pecado está muerto, absolutamente muerto. Y por eso hay tanto cadáver en este mundo, cadáveres. Y podría llamarse en algo que sería como contradictorio, pero es exacto: son cadáveres vivientes que van arrastrando su cadáver por la tierra y al final los espera solo la tumba. Eso es todo. Y de esto hay muchos muertos en la tierra que caminan por ahí. Parece como unos espantos que salieron del cementerio, porque están muertos, porque viven en el pecado y en el mundo y no tienen vida. Cuando uno habla con ellos, sabe que no tienen amor, no tienen compasión, y en cualquier momento hacen una cosa mala, bien terrible. Y podemos hablar con propiedad, muchos de nosotros aquí presentes, de que estábamos muertos también. Yo fui un muerto por muchísimos años, un cadáver completo, cadáver. Todavía llevo 12 años de conversión, 10 años de misionero, y aún siento que todavía tengo parte de mi vida muerta, que apenas se comienza a desentumecer, a salir de la tumba. Yo tengo que resucitar todo mi ser entero, y hay partes de mi ser que no están del todo resucitadas todavía. Porque todavía esas partes de mi ser todavía tienen afecto al pecado y no he podido superar eso y sigo luchando con eso. Y sé que tengo que estar consciente de que a pesar de estar con Dios, de Dios manifestarse a través mío y hacer cosas extraordinarias, yo sé que yo no tengo nada que ver con eso. Es el Señor el que lo hace. Como decía esta mañana el Padre Keith, para los que estaban acá, dándonos la reflexión franciscana, y decía: Si San Francisco de Asís oyera que yo estoy hablando de él, a él no le gustaría que yo hable de él, sino que hable de Jesús, que es el Señor y es el que es. No soy yo. Pero, ¿quién soy yo? Yo soy una criatura que el Señor sacó de la oscuridad. Y cuando me sacó de la oscuridad, me sacó de la muerte, completa muerte. Y salí muerto y el Señor empezó a resucitarme. Y esa resucitación tiene que ver con mi perseverancia. Yo resucitaré tanto como perseveraré. Esa es la resurrección. Y poco a poco se me van despertando todos mis sentidos, los instintos y la razón a la verdadera vida. Y es como salir de un letargo, salir de un adormecimiento muy largo. Y poco a poco se van despertando todos esos sentidos y va empezando uno como a mirar la vida y a darse cuenta de lo que realmente es la vida y a entrar en esa realidad tan simple y sencilla de lo que es la vida en Dios, de lo que es la vida eterna. A pesar de estar en la temporalidad, ya tenemos un sentido eterno del ser, que es la obediencia, al vivir en la voluntad de Dios. Pero salir de esa muerte no es así nomás. Cuando el hombre entiende bien este misterio, se da cuenta que el Evangelio no es un acusador y que nuestra fe no es simplemente un juez que nos martilla en cada esquina para hacernos sentir culpables, y tampoco es una religión que nos arrincona y nos hace sentir aterrados de nuestro ser, porque así como se dice en la teología de que nosotros debemos aborrecer el pecado y tener en cuenta que
la carne es un enemigo del hombre, eso no quiere decir que nuestro cuerpo físico, nuestra naturaleza temporal es mala, porque precisamente esos movimientos que habían temprano en la iglesia, como los maniqueos, a los que pertenecían San Agustín, decían que la carne era perversa, mala. Pero hay una diferencia muy grande entre eso y la teología de San Pablo, cuando San Pablo viene, y del mismo San Agustín cuando se convierte. Y nos muestran que la carne Dios la ha hecho buena, pero está manchada. Esto es muy diferente de decir que es mala. Es como decir su esposa o su esposo o sus hijos. Usted no puede decir que son malos porque hicieron una cosa mala. Eso no los hace malos. Y que cometieron un acto malo, pero eso no los hace malos. El ser humano, nosotros hemos sido creados buenos. Dios todo lo ha hecho bueno. Solo que estamos manchados y tenemos que cuidarnos de esa mancha y tenemos que cuidarnos que a través de esa puerta se pueden entrar las cosas malas. Pero nosotros en principio somos buenos y tenemos que entender que Dios quiere que nosotros vivamos la alegría del regalo de la fe. La alegría de nuestra vida sobrenatural, ese entusiasmo, esa seguridad de que Dios nos ama, de que Dios nos cuida, de que Dios nos llama para enseñarnos cómo vivir en Él, por Él, para Él, en todo sentido, pertenecerle a Él. Es el llamado de Dios para que tengamos la alegría de ser hijos. Cuando usted es un niño pequeñito y va de la mano del papá o de la mamá entre una multitud bien tupida y de repente se suelta de esa mano, usted queda en esa multitud perdido y asustado, y de repente esa gente que cuando usted iba a la mano del papá no lo asustaba porque iba seguro de esa mano, los miraba y les parecían raros y algunos agresivos y otros muy locos y los otros como gente simpática, pero no importaba, usted fluía a través de esa masa de gente porque iba de la mano del papá. Pero cuando se soltó esa mano, todo se volvió aterrador, porque ya no tiene seguridad y el niño está perdido en medio de esa multitud y todos lo asustan. Si se le acerca el que creía que era muy bueno, cuando iba de la mano del papá, le parece malo ya. Y esto es lo que sucede en nuestra vida cuando nos soltamos de la mano de Dios. Quedamos como esos niños perdidos en el mundo donde todo se convierte en una locura, un desorden, porque no tenemos el orden de la seguridad real, la seguridad del brazo del Padre, esa mano que nosotros podemos agarrar y sentir que somos guiados y que no tenemos ni qué pensar, porque esa mano sabe para dónde va y nosotros vamos en obediencia con esa mano asida, con mucha fuerza. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que le tomemos su mano y nos atrevemos a pasar este bosque del diablo, a pasar esta multitud de pecado, todo este bosque tan amenazante y tan encantador a veces, tan seductor en tantas formas, y tan engañoso, tan ilusorio, tan decepcionante en tantas formas. Este llamado a vivir la alegría de Dios, la alegría de ser católico, es el llamado de un encuentro con esa sencillez de ser hijo obediente. El hijo obediente sabe que no puede soltarle la mano al papá. No puede, se pierde. Y Dios quiere que nos acordemos de eso. No sueltes tu mano de la mía. Es el llamado de Dios. No pretendas vivir lejos de mi mano, porque te pierdes en la multitud, en este bosque del diablo. ¿Por qué se llama la vida eterna un destierro? No podemos olvidarnos. Y es una enseñanza de la palabra de Dios. Esto no es un invento de teólogos raros, ni es una religión fabricada por el hombre como las religiones paganas. No es nada de eso. Es la palabra de Dios que nos dice que estamos en el destierro. Estamos en Egipto y necesitamos salir de acá. Y Dios vino a llevarnos de la mano a la casa, en la persona de Jesucristo. ¡Qué alegría cuando nosotros entendemos esa mano que nos lleva y la agarramos y nos vamos con ella! ¡Qué alegría! Finalmente se descansa y se va uno caminando seguro que va para la casa. A pesar de que en ese caminar por entre este bosque van a pasar muchas cosas que de repente, como decía al principio, son amenazantes, son cosas que no podemos entender y otras que son terriblemente confusas hasta el punto de que podemos ser contaminados. Pero sin embargo, como
como somos arrastrados a tiempo de cada estado, de cada abismo, siempre sabemos que vamos seguros, porque vamos con Dios. Y pasamos por el medio de las vicisitudes y las pruebas de esta vida con la seguridad que vamos a llegar a casa. Eso nos da alegría, porque eso rescata en nosotros la realidad de una vida espiritual donde Dios se hace presente con esa mano que nos lleva y sabemos que somos hijos. Dios quiere que nos demos cuenta de eso, que somos hijos y que Él nos quiere guiar y que no quiere que soltemos su mano. Pero ¿cómo se hace eso? Porque es muy fácil predicar esto y uno preguntaría, pero ¿cuál es el manual? Muéstreme cómo hacer esto. ¿De qué forma lo puedo hacer? Porque necesitamos entender con ejemplos orgánicos cómo vivir esta realidad. Y para entender con ejemplos orgánicos hay que tener en cuenta lo más elemental de nuestra fe. Y es obediencia a la verdad revelada. Obediencia incondicional. Nosotros tenemos que tener una vida radical en la relación con Dios. Radical. Dios no negocia la verdad. La verdad no se negocia. Por eso yo siempre digo, el que se sienta a discutir su virginidad, la pierde. La virginidad no se discute. Tampoco se discute la verdad. La verdad, ¿cómo se va a discutir? Si la verdad es, y lo que es. No hay necesidad de decirle a nadie, ven, ese es el sol. A no ser de que tengas un niño que apenas sí empieza a hablar. Pero ¿a cuál ser humano sacaría usted la puerta a decirle, mira, ese es el sol? ¿Acaso? No, es que ese es el sol y todos sabemos que es. Y ese es Dios. Dios es ese sol que viene de lo alto y es el único que es. Y es la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Dios. Y en la persona de Jesucristo se nos presentó visible en la carne. Hasta ese nivel ha llegado Dios, se ha hecho criatura. Y nos ha venido a decir desde su propia boca, en una carne que adoptó. Y nos ha venido a decir, yo soy la verdad. Entonces, ¿tendremos que discutir la verdad? De ninguna manera. La verdad no se discute. La verdad es. Y ese es el sentido más importante de nuestra fe, que no se negocia. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado de Dios para que nosotros vivamos la alegría de ser católicos? El llamado de Dios es que vivamos en la verdad. ¿Y cómo se vive en la verdad? No podemos llegar aquí como Poncio Pilatos, que le dice a Jesús, ¿y qué es verdad? ¿Qué es eso? Poncio Pilato no tiene ni idea que esa palabra qué significaba. Porque era un pagano y jamás había discutido lo que es verdad, porque el pagano vive en una realidad ilusoria. No conoce la verdad, ni siquiera sabe que verdad es una palabra que tiene un sentido eterno, porque es Dios mismo. Y como no lo conoce, tampoco conocía la palabra. Pero nosotros sí la conocemos. Y Dios nos llama a vivir la verdad, a vivirla. Y la verdad se vive en la incoluble obediencia a Dios. De lo contrario, si yo no estoy completamente comprometido con Dios radicalmente o a nuestra madre, disminuimos nuestra relación con ellos, la disminuimos. Y los padres, sin saber, se sienten inseguros con nosotros y no tienen ni idea por qué. Pero usted sí sabe por qué, porque usted le mintió a su padre o a su madre y se disminuyó como persona, se disminuyó el amor, disminuyó la verdad, disminuyó todo su ser. La realidad de la alegría de nuestra fe comienza con el cambio radical. Y hoy hablar de esto es un escándalo. Hace poco, en estas primeras novenas, en la sede de la misión que tenemos aquí en Bogotá, estaba haciendo una reflexión sobre el pesebre y compartía con las personas que estaban ahí el hecho de que lo que nosotros hacemos ahí
Para una persona del mundo que no conoce a Dios, ni la religión nuestra, ni nada, serían cosas de absolutos locos. Usted se puede imaginar una persona del mundo que no conoce a Dios y que nos vea a nosotros rezándole a un pesebre, un poco de imágenes ahí montadas en una escena que representa una simbología religiosa de un evento que sucedió hace 2000 años y un personaje que se llama Jesucristo, que lo aparecen como niño, y todo eso es cosa de locos. Y dirían, esta gente es una secta, quién sabe en qué andan metidos, esta es cosa completamente demente. Para alguien que esté afuera, de afuera, así se ve completamente. Dentro de los mismos católicos que están todos protestantizados porque se modernizaron, el hecho de que nosotros tengamos pesebre y cantemos villancicos y nos reunamos a espiritualizar esa experiencia de Dios y traerla a un eterno presente y vivirla como la realidad que es, de que es una realidad presente, ya también es una locura para ellos, porque viven la mediocridad del pesebre pagano, el pesebre de la empanada, como hablábamos esta mañana, el pesebre de la empanada bailable, que es lo que se ve todos estos días. Esas son las novenas que reza mucha gente, la novena del whisky, la comilona. Pero cuando nosotros sabemos interiormente que estamos seguros de que lo que estamos haciendo es viviendo en la verdad, entonces tenemos felicidad al lado de ese pesebre, aunque nos llamen locos, fanáticos, sectas, quién sabe qué. Los protestantes nos llamarían idólatras y quién sabe cuántas otras cosas. Pero lo lindo de esto es la salud espiritual y la alegría que da la fe, que está centrada en esa paz que Dios nos trajo de ser hijos. Y que no podemos negociar nada de eso porque es la verdad. Qué cosa tan linda que es decir la verdad. Una persona que dice la verdad se hace libre y tiene la seguridad de estar viviendo en esa verdad. Y por eso, cuando nosotros entendemos de dónde viene la fuente de la paz, cuál es la fuente del verdadero gozo, cuál es la fuente de la verdadera libertad, la alegría real, esa fuente que es Dios en nuestro corazón, sabemos que para poder tener esa realidad espiritual en nuestro corazón, tenemos que radicalmente pertenecerle a Él. Porque la verdad no llega en dosis. La verdad no es un proceso. No es un proceso. Nosotros tenemos el ejemplo en la Eucaristía. La Eucaristía es 100% Dios. 100%. Si se cae una borona de la Eucaristía, en esa borona está 100% Dios. Si se cae una borona, no está un dedito de Jesús ahí. No, está Jesús entero. Porque es 100% en todas partes de esa hostia. En cualquier parte, está 100%. Cuando usted le toma una célula de su cuerpo, tiene 100% usted ahí en esa célula. Todo lo que está hecho de este cuerpo, en una célula lo encuentran. Porque ahí está todo su ser metido, ese ser orgánico, ese ser celular. Y cada célula representa el mismo contenido de las otras células. Tiene las mismas propiedades. Dios es así. Por eso no se puede negociar la fe, porque el diablo es 100% malo. 100% malo. Usted nunca oirá de que están hablando de un diablo que es 70% diablo. No, jamás. Tampoco oirá que canonizaron un santo que era 45% santo. No, es total. Es de la luz o de la oscuridad, del diablo o de Dios. Uno tiene que entender que así son las cosas. Por eso el Evangelio dice, es sí, sí o no, no. Nada más. En la mitad no hay nada. Y esto duele. Duele tanto porque nosotros estamos esparcidos, derramados como agua tirada en el suelo. Así estamos, porque el mundo nos esparció. El mundo nos elevó a una dimensión donde ya no alcanzamos a recogernos de lo extenso que estamos. Ustedes han visto cuando se estira un caucho, se estira tanto que ya no puede volver a su tamaño normal. Queda estirado. Y así nos encontramos nosotros en el momento que tenemos una verdadera relación personal con Dios. En ese momento sabemos que somos un caucho estirado. El único que nos puede devolver la elasticidad, que nos puede devolver ese tamaño natural en el que Dios nos creó, es el mismo Creador que hace todas las cosas nuevas. Y Él lo hace, que es lo más increíble, que es la parte difícil para el hombre que no tiene fe, de que lo puedan hacer nuevo, que puedan hacer otra vez.
pero sí lo hace. Y por eso el sentido de la alegría del católico es comprender el regalo tan inmenso que es nuestra fe. Pero la fe solo se puede percibir en el hombre cuando el hombre lleva el gozo, nada más. Católico que no tiene gozo ni paz es un católico que todavía no conoce a su Salvador. ¿Cómo lo va a conocer si todavía no tiene el corazón salvado? Si la primer muestra de salvación es el gozo y la paz en medio de las pruebas, en medio de las pruebas. Porque uno puede decir, yo soy católico, yo me considero un buen católico, lo que pasa es que ahora estoy pasando por un momento muy difícil y no tengo paz ni gozo. Eso es una mentira. ¿Cómo puede ser eso? Es una contradicción. Entonces, yo solo soy un católico gozoso y alegre cuando todo me sale bien. Es el único momento en que me río, el único momento en que bailo y le doy gracias a Dios y hago maravillas con mi vida católica, es cuando todo me funciona. Como dice el Evangelio, hasta los malos hacen eso. Los malos celebran cuando les va bien y matan cuando les va mal. Eso es lo sencillo. Y nosotros lo hacemos de la misma forma, solo que somos más sutiles. Pero la realidad del Evangelio es que el verdadero católico tiene la verdadera alegría que no se muda. No se muda, porque Dios no se muda, ni en los momentos difíciles ni en los momentos fáciles. El ejemplo está Jesús dormido en la barca. ¿Acaso estaba ausente? Los apóstoles se enloquecieron con esa furia del viento y las olas que estaban ensordecidas ahí, amenazantes. Todo eso fue producto de Dios mismo. Los estaba probando, les estaba enseñando. La prueba está que se despertó, paró todo lo calmó, y los otros quedaron pasmados porque todavía ni siquiera creían bien con quién estaban. Y él les dijo, hombres de poca fe. Así les decía siempre, porque era el escenario de una pedagogía divina que parece ser cruel, pero no, lo que es firme, firme. El Divino Maestro no viene con ese espíritu de felicitar a todos y cargárselos a todos para darles tetero. Él viene con una pedagogía firme, con caridad pero firme, sin negociar nada. Él no vino a cargar a nadie, ni a darle tetero a nadie. Al contrario, vino a decir, bueno, suficiente leche ya. Ahora vamos a tomarnos este alimento sólido y vamos a ser fuertecitos, varoncitos, fuertes, valientes. Y cuando digo varón es una palabra que se aplica también a la mujer. No estoy hablando de géneros, estoy hablando de almas. Estoy hablando de las malas que he hecho y lo que el Señor ha hecho en mi vida para rescatarme de la oscuridad. Lo puedo contar para siempre. Pero la pregunta es, ¿y usted qué va a hacer? ¿Usted qué está haciendo? Y cada uno de nosotros debemos estar centrados en esta verdad. ¿Y yo qué? ¿Yo en qué ando? Es muy lindo escuchar testimonios. Y qué poderosos que son, porque es una historia real. Nosotros tenemos ahora misiones con los jóvenes que se llaman Jóvenes Misioneros del Santo Padre, que a propósito, antes de la próxima charla, tenemos 2 encuentros. Uno con 2 niñas que compusieron una canción muy linda, 2 niñas de nuestra comunidad de acá, que anoche me impresionaron mucho, y les dije, tienen que tocarla hoy, definitivamente. Y los otros son jóvenes misioneros que vinieron de Venezuela, que son parte de todas nuestras tropas, por decir así, que estamos reclutando para el Congreso Mundial de Jóvenes del 2011 en España. Entonces ellos van a presentarse con ustedes y compartir unos 15 minutos de su experiencia con Dios como jóvenes. Esto es prácticamente lo que yo quiero decirles con referencia a lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en el quién soy yo y en qué ando yo y de qué se trata mi vida. Es muy importante porque si yo coloco toda esta relación espiritual de la religión en eventos como este, en situaciones sacramentales, en las tradiciones que nosotros vivimos, en las estaciones litúrgicas, y esa es mi vida, entonces parece que me diluyo en medio de la religión. Y yo como persona me pierdo, me vuelvo pura gota de un océano que corre en un cauce por donde van todas las gotas de agua que compactas se convierten en un río y terminan en un mar, y eso soy yo. Pero al final, cuando Dios
nos llama al final de esta vida, ya no voy a estar ni en el río ni en el mar, sino como gota al frente de Dios. Y eso es lo que tengo que entender. No puedo entretenerme con ser parte de este río o de este mar y ser solamente una gotica fundida. Yo tengo que ser esa gota que es responsable de todo el río entero, porque yo puedo contaminar ese río o lo puedo limpiar, o lo puedo aumentar en gracia y en pureza. Y esa es mi responsabilidad, la gota sucia y la gota limpia. Por eso hoy es un encuentro con la verdad, en el sentido de que es una reflexión espiritual de Navidad, donde Dios nos llama a vivir la infancia espiritual con una sinceridad que es importantísima. La sinceridad espiritual, que es yo buscar dentro de mi corazón, escudriñar dentro de mi corazón lo que realmente Dios me está dando. Dios me está dando a mí un momento más en mi vida, no para pensar, porque el pensamiento, la razón, nos puede dar a nosotros toda clase de explicaciones. Miren ustedes, hay dos tipos de personas en la fe. El ser cerebral, que generalmente se convierte en hereje porque todo lo discute. Para todo tiene un contra, una razón, una explicación. A vivir lo que le han revelado. Ustedes saben que si a mí no me revelan que Australia existe, yo no sé. A mí me lo tienen que mostrar en un mapa, contarme la historia y cuando voy allá mucho más. Pero todo es revelado. Ahí me revelan, esta es su mamá. Ahí me revelan, este es su hermano. Todo eso me lo cuentan. Yo no lo aprendo solo. Me lo cuentan. Todo me lo revelan. Todo es revelado. San Juan, el apóstol, caminó con Jesús por el Calvario sin entender nada, absolutamente nada. ¿Qué entendía él si él sabía que ese era Dios?